Hola, bienvenidas, bienvenidos. Bueno, ante la duda de muchas personas que no se vio en el video cómo se hacía la chalina, pido eternas disculpas porque no soy profesional filmando. Tengo una cámara sencilla, familiar de mano y cuesta muchísimo hacer todo lo que hago, y lo que hago es a pedido de mis amigas, si no, no me hubiera atrevido a hacer videos. Les voy a hacer nuevamente el punto para que lo puedan hacer y disfrutar. Y son reiteradas las disculpas para aquellas que vieron el video y no vieron bien la puntada porque no salió bien. Es una puntada japonesa muy linda para chales y chalinas, y también se puede hacer mantas, porque en vez de hacer esta mitad se hace la otra parte y queda un cuadrado para una manta o cojín, lo que quieran. Es muy lindo y muy vistoso. Lo pueden tejer en cualquier tipo de material. La chalina esta está hecha con hilo 100% de algodón y un ganchillo del 1.75, y pueden llegar a tejerlo con 2,50 y 3 milímetros. Yo estoy usando también hilo 100% de algodón, color cremita, y un ganchillo del 1.75. El de color de violeta también es hilo 100% de algodón. Pueden hacerlo en lana, en estambre, en acrílico, en los colores que quieran y los materiales que tengan. Bien, comenzamos haciendo 6 cadenas de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Unimos con un punto deslizado en la primera y levantamos 1, 2, 3 cadenas para hacer el lateral. Una vuelta será con 3 cadenas, y cuando llegamos al otro extremo va a ser un punto alto doble. Lo van a ver sobre el procedimiento. Esta cadena no cuenta como punto porque es el lateral, la parte más ancha de nuestra chalina o chal. Adentro del anillo y escondiendo el hilito de inicio vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 2, 3. Una cadena de separación y volvemos a repetir. 1, 2, 3 puntos altos. El segundo grupo, una cadena y volvemos a repetir. 1, 2 y 3. Una cadena de separación y hacemos el último grupo, en total 4. 1, 2 y 3. ¿Sí? Hacemos lazada doble y acá mismo levantamos ahí el punto alto doble, porque es para marcar lo que sería el ancho de nuestro chal o chalina. Giramos y acá levantamos 3 cadenas que no cuentan como puntos sino como apoyo de la parte ancha de nuestro chal, y vamos a la cadena acá está el grupo, acá mismo, y hacemos un grupo de abanicos de 3 puntos altos, de 2 sacadas, una cadena, 3 puntos altos. Este sería nuestro primer abanico. Una cadena de separación y vamos a ir al centro. En el centro siempre va a ser igual desde aquí hasta el final, un abanico de 3 puntos altos, una cadena, 3 puntos altos. Esto es la línea vertical central de nuestra chalina y siempre va a estar igual, siempre. También nuestro chal o chalina tiene una simetría, tiene una cara de un lado derecho y del izquierdo que son exactamente igual. Lo que hacemos en una parte, la repetimos en la segunda.
Para no olvidarnos, lo que hacemos es mirar la primera parte. Entonces, en el centro hacemos 3 puntos altos, una cadena, 3 puntos altos. Esta es la línea central que jamás cambiará. Una cadena y repetimos el abanico en este lugar. Lo que hicimos en este lado o cara, lo repetimos de este otro lado. 3 puntos altos, una cadena, 3 puntos altos. Hacemos ahora el punto alto doble, doble lazada, y vamos a la primera cadena de inicio y lo levantamos allí. Entonces ya empieza a formar la parte ancha. Giramos la labor. Cuando terminamos la vuelta es que hacemos el punto alto doble, cuando iniciamos siempre con 3 cadenas al aire. 1, 2, 3, ahí iniciamos. Terminamos con doble, iniciamos con 3. Acá, en el hueco, hacemos 3 puntos altos. Una cadena, 3 puntos altos. Una cadena de separación y acá en el huequito vamos a levantar un punto alto, 4 cadenas y un punto alto en el mismo lugar. Esto será para trabajar el abanico principal del punto japonés, que lo tenemos acá. Y después quedará así. Primero acá y después queda así y se va repitiendo a lo largo y a lo ancho de todo nuestro tejido. Hacemos una cadena de separación, repetimos el abanico central, 2 puntos altos, 3 puntos altos, una cadena y hacemos los 3 puntos altos que corresponden. Una cadena. Y ahora toca este motivo, ¿vieron? Yo miro este lado y repito acá. Entonces, un punto alto, 4 cadenas al aire y un punto alto en el mismo lugar. Una cadena y repito el abanico que tengo en este lado, que es de 3 puntos altos, una cadena, 3 puntos altos. Lazada doble y termino con un punto alto doble en la tercera cadena de inicio. Levanto 3 cadenas para empezar la labor y continúo. Un abanico de este lado, siempre se va a repetir el abanico este y con este. Lo que cambia es a los lados, que se van a ir formando los distintos puntos para formar el fantasía japonés. Una cadena de separación, 3 puntos altos. Una cadena y adentro de este hueco vamos a hacer 9 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Una cadena y realizamos el abanico central. 2 y 3. La mitad. Una cadena y realizamos la otra mitad del abanico, que son 3 puntos altos. Una cadena y repetimos este lado de este. Así nos va quedando. Giramos la labor y levantamos 3 para iniciar
el lateral, ¿sí? Repetimos el abanico. Una cadena, 3 puntos altos. Una cadena de separación y ahora vamos a trabajar arriba de este abanico de 9 puntos altos, de esta manera. Un punto alto encima, una cadena, un punto alto. Una cadena, un punto alto. Una cadena, un punto alto. Así hasta llegar al número 9. Vamos trabajando puntos altos, una cadena de separación. Así va quedando. Vieron que va abriendo. Una cadena y repetimos el abanico. Una cadena y los 3 puntos restantes de la mitad del abanico. Una cadena y repetimos este lado de este, terminando acá en la tercera cadena con un punto alto doble. Bien, comenzamos la labor con 3 cadenas para el lateral, la parte ancha. Seguimos haciendo el abanico también de este lado, como corresponde. Una cadena, 3 puntos altos. Eso ya lo sabemos. Una cadena de separación. Y ahora seguimos trabajando sobre este abanico. Un punto alto. 3 cadenas. Saltamos 2. Un punto alto. No. Acá. Así. 1, 2, 3. Saltamos. 1, 2, 3. Saltamos. Tenemos 4 motivos en total. O 4 arcos de cadena. Y saltamos. ¿Qué viene a ser esta parte que tenemos acá? O esta parte que tenemos acá. ¿Sí? Una cadena. Y seguimos haciendo el abanico central como corresponde. Una cadena. Y continuamos con el resto del abanico. Una cadena de separación y repetimos este lado de este, terminando con un punto alto doble en la tercera cadena. Bueno, iniciamos esta parte, 3 cadenas, el abanico. Voy a decir lo siguiente por si lo vi. Cuando empezamos nunca separamos con cadena, o sea, con un punto de cadena. Y cuando terminamos tampoco separamos con punto de cadena. Solamente hacemos el punto alto doble y listo, sin separación. Bien, así, con lazada. Y repetimos el abanico. Una cadena y continuamos. Una cadena y siempre que hicimos la vuelta con los cuadraditos de 3, siempre acá, acá, acá y acá va a ir un aumento. ¿Cómo es el aumento? Es esto. ¿Se acuerdan? Hicimos una B, que era un punto alto, 4 cadenas y un punto alto en el mismo lugar. Y esto es lo que va a hacer que nuestra prenda crezca hasta el tamaño que querramos. Entonces, una cadena, porque me lo muestra el cuadradito que ahí va el aumento. Va acá.
un punto alto, 4 cadenas, un punto alto en el mismo lugar. Que me quedó feo. Nos inclinamos, ¿sí? Con un punto bajo. 1, 2, 3 cadenas, un punto bajo. 1, 2, 3 cadenas, un punto bajo. 1, 2, 3 cadenas, un punto bajo. ¿Sí? Sin cadena ni nada, nos vamos aquí y hacemos el aumento. Vieron que al hacer este punto alto o vareta, automáticamente se acostó o se inclinó, como se inclinó acá, que nosotros los hicimos adrede. Va a quedar igual, porque como no le ponemos cadena, se inclina. 1, 2, 3, 4 cadenas, un punto alto. Ahora sí corresponde una cadena y hacemos el centro. 1, 2, 3, una cadena y 3 puntos altos. Una cadena y toca hacer el aumento. Un punto alto. 2, 3, 4 cadenas, un punto alto. Nos inclinamos sobre las cadenas y hacemos un punto bajo. 1, 2, 3 y un punto bajo en las cadenas. 1, 2, 3, un punto bajo en las cadenas. 1, 2, 3, un punto bajo. Con lazada y sin separar, un punto alto y 4 cadenas. Un punto alto, una cadena y hacemos el abanico. 2 y 3. Una cadena. 1, 2, 3 puntos altos. Con lazada doble me voy al inicio de las 3 cadenas y ahí mismo hago el punto alto. 1, 2, 3 cadenas para levantar, hago el abanico. Una cadena de separación. Nuevamente una cadena y ahora aquí dentro corresponde hacer los 9 puntos altos, como hicimos en el abanico anterior. Esto se va a repetir siempre. Nueve. Nos acostamos acá. Y hacemos 3 cadenas. Tres cadenas y hacemos los 9 puntos altos. Hacemos los 9 puntos altos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Una cadena y hacemos el abanico. Y una cadena de separación
y repetimos este motivo de este lado. Terminada la vuelta, levantamos 3 cadenas, la dirección del ancho, el abanico, una cadena y 3 puntos altos para formar el abanico. Una cadena de separación y ahora vamos a trabajar arriba de los 9 puntos altos como hicimos acá, un punto alto, una cadena. Un punto alto, una cadena, un punto alto. Así en cada punto. Punto alto, cadena, punto alto, cadena, hasta completar los 9. Nuestro tejido se está ampliando, está creciendo y estamos haciendo aumentos y repitiendo motivos. ¿Sí? Sin cadena ni nada, nos acostamos o nos inclinamos en el arco con un punto bajo. 3 cadenas, un punto bajo. Con lazada y sin cadena de separación, repetimos un punto alto y queda acostadito igual este con este, una cadena, un punto alto, así hasta tener los 9 puntos altos separados por una cadena. Siempre nos guiamos con el motivo anterior y no tenemos cómo perdernos. Muchas veces tenemos a la vista las respuestas de lo que queremos hacer o creímos perder, ¿sí? Una cadena y realizamos el abanico central. Una cadena y los 3 puntos altos para completar el abanico, una cadena de separación. Repetimos todo este lado de este, terminamos con punto alto doble en la tercera cadena. Así queda terminada la vuelta y paso a mostrarles un truquito. Esto lo aprendí solita. Cuando uno está dibujando con un esquema y hay una simetría, hay un lado A, un lado B, uno dobla el tejido y encuentra que corresponde. Entonces está perfecto, ¿sí? Uno lo acomoda bien ahí y está perfecto nuestro tejido. Y ahí podemos ver si tenemos errores o no. Todo coincide, ¿sí? Un truquito. Bueno, continuamos. Levantamos 3 cadenas como corresponde y hacemos el abanico. Una cadena y lo completamos. Una cadena de separación y ahora vamos a repetir esta parte de acá, acá arriba, haciendo los 4 motivos o cuadraditos. Un punto alto, 3 cadenas, saltamos un espacio en el que sigue el punto alto, 3 cadenas, saltamos un punto alto, 1, 2, 3, saltamos un punto alto, 1, 2, 3, un punto alto,
Bien. Ahora con lazada nos vamos acá y levantamos arriba del punto alto anterior un punto alto. Y nos queda este triangulito. 1, 2, 3, saltamos un punto alto. 1, 2, 3, un punto alto. Y así continuamos. Una cadena y repetimos todo este lado del otro. Iniciamos con 3 cadenas, hicimos el abanico, hacemos una cadena de separación y recuerdan que cuando tenemos los cuadraditos tenemos que hacer el aumento. Acá. Tenemos que hacer el aumento. Entonces, hacemos un punto alto, 1, 2, 3, 4 cadenas, un punto alto en el mismo lugar. Y nos queda una B. Nos acostamos o nos inclinamos en el arco y hacemos un punto bajo. 1, 2, 3 cadenas, en el arco que sigue, un punto bajo. 1, 2, 3 cadenas, en el arco que sigue, un punto bajo. ¿Sí? 1, 2, 3, un punto bajo. ¿Sí? Bien. Acá en el triangulito que se formó, ahí mismo hacemos 1, un punto alto, 4 cadenas, un punto alto. Entonces tenemos un nuevo aumento. Recuerden siempre entre cuadraditos, en la vuelta de cuadradito es que va el arco, porque necesita acostarse acá, inclinarse acá, inclinarse acá. Siempre ahí se van a dar cuenta. Me inclino y ven cómo queda. Siempre antes y después del arco va el aumento. 1, 2, 3, un punto bajo. 1, 2, 3, un punto bajo. Uno, dos, tres, un punto bajo. ¿Sí? Entonces estoy cuadradito ahora. Después del cuadradito también va el aumento, porque preciso que se quede esa inclinación que hace este dibujo en este arco. Un punto alto en el huequito que está antes del abanico, 4 cadenas y un punto alto en el mismo lugar. Una cadena y hacemos el abanico central. Una cadena y los 3 puntos altos que corresponden. Vamos a trabajar un poquito más para que se entienda la consigna. Una cadena ya la hice y estoy antes del cuadradito y entonces toca aumento, un punto alto. 4 cadenas, un punto alto en el mismo lugar. Me acuesto o me inclino y hago un punto bajo. 1, 2, 3, un punto bajo en el arco. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿sí? Y en el triangulito que se formó, como lo tenemos acá, ahí también toca el aumento y ya se está acostando ahí la inclinación que precisamos para que forme, es como una piñita. 1, 2, 3, 4 y un punto alto. Nos inclinamos en el arco que sigue. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y acá
corresponde también hacer aumento porque estoy después del cuadradito. Entonces, con lazada, un punto alto, 1, 2, 3, 4, cadenas al aire y el punto alto en el mismo lugar. Una cadena, un abanico, una cadena y los otros 3 puntos altos para completar el abanico. Doble lazada y realizo el punto alto doble lateral y así voy continuando. Bueno, ahora vamos a hacer el borde final. Supongamos que yo tengo la medida ya del chal o chalina y vamos a hacer el borde final. Sí, esto es solo una muestra. Para hacer el borde final vamos a tener que tener en cuenta que cuando hicimos los aumentos y tejimos acá, hicimos un abanico, una V, perdón, de un punto alto, 4 cadenas y un punto alto en el mismo lugar. En la vuelta que sigue se hacen los 9 puntos altos adentro, se continúa todo el esquema como les vine enseñando. Y la siguiente vuelta sería un punto alto, una cadena, un punto alto, una cadena, ¿sí? Cuando estén en esta vuelta, donde los 9 puntos altos están separados por una cadena, solamente en esa vuelta final del largo que deseen, vamos a hacer el relleno de puros puntos altos para que nos quede toda esta guarda. Así. Precisamos estar en esa vuelta. Esta es la vuelta de los 9 puntos altos separados por una cadena. Bueno. Levantamos 3 cadenas. Ya no vamos a hacer abanico, vamos a hacer un punto alto sobre cada punto alto. Adentro de la cadena un punto alto y en la otra mitad del abanico un punto alto sobre cada punto. ¿Sí? Acá hay una cadena, un punto alto, un punto alto. Acá hay una cadena, un punto alto. Y así vamos trabajando todo el contorno de nuestro chal o chalina con puros puntos altos. Y solito se va a ir formando la onda. Según el dibujo que estamos rellenando, es como se va a quedar. Ahora toca acá en el arco. Ahora toca acá. Ahí hace una inclinación y empieza la onda. Hace así, como una mesetita así, y hace así, y va haciendo los arquitos. Y continuamos. Ahí va subiendo. Después va a bajar, otra vez subir. Y así vamos a ir contorneando nuestra labor
con puros puntos altos. En la cadena un punto y saltamos acá y volvemos a hacer. Y continuamos. Así ya empezó a formarse el arquito, que es lo que precisamos para darle esa terminación tan bonita. Después quedaría solo al final colocarle una borla de cada lado, que también lo encontrarán en mi canal, en la sección videos, el paso a paso de cómo hacer borlas de colores para darle terminación y un acabado perfecto a nuestras prendas. Espero que ahora sí lo hayan entendido bien y lo puedan hacer. Les mando un abrazo muy cariñoso a cada zona, a cada frontera de cualquier lugar del mundo, donde sea que se encuentren y te encuentres, te reciba con prosperidad, mucha salud, mucho bien, mucho trabajo y mucha armonía familiar. Un abrazo muy gentil para todos y muy agradecida porque siempre me ven. Hasta pronto y hasta el próximo tutorial.